asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, el príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que llegan. Mi espíritu lo anhela, de su gracia en su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Y es el Rey de gloria, de poder y majestad. Él es sabio y sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Y es el Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Y me lo ofrece. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo.
Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Su nombre es Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Una vez más, iglesia. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos, y vamos a darle lectura en el capítulo 13, de los versículos del 13 al 41, por favor. En cuanto lo tengamos, nos vamos poniendo de pie para iniciar, y vamos a leer de la siguiente manera: primero las mujeres y después nuestros hermanos hombres. Y en el capítulo 41 nos unimos todos para concluir nuestra lectura. Iniciamos nosotras, por favor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde París y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos de su parte siguieron su viaje desde Perge. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra en ellas en herencia. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completamente su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel, miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de
Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el 2 Salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desfallezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Amén. Hermanos, dejamos el lugar al pastor Raúl, que es quien nos trae el mensaje el día de hoy. Me da gusto verlos, hermanos. Yo espero que ustedes también se sientan contentos. El calorcito de pronto no nos permite estar a gusto, pero yo creo que si nos concentramos en lo que vamos a hacer en este momento, en reflexionar sobre la palabra de Dios, pues vamos a estar sin hacerle caso al calor, ¿verdad? Un mensaje para entregar. La semana pasada también estuvimos viendo el inicio de este capítulo 13 del libro de los Hechos. No se les olvide que estamos meditando y reflexionando en este libro de los Hechos, que es un libro 100% misionero, evangelístico. Es un libro donde se nos narra los inicios de la primera iglesia cristiana, de los primeros cristianos. Recordemos, mis hermanos, que el libro de los Hechos inicia con esta ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo, y Él deja una comisión, Él deja un encargo a sus discípulos. Este mensaje tiene que ver con lo que nosotros hacemos el día de hoy, o deberíamos estar haciendo. La semana pasada yo les dije, hermanos, es necesario que por lo menos nos comprometamos y nos esforcemos para que durante la semana compartamos el evangelio por lo menos a una persona. Yo no sé si de los que están aquí, varios de los que estuvieron la semana pasada no están el día de hoy, pero muchos de ustedes sí estuvieron también. Yo no sé si estuvieron y se propusieron e hicieron esta tarea de compartir el evangelio, el mensaje, porque definitivamente es la razón de ser de la iglesia. Tenemos un mensaje para entregar, mis hermanos. Esto es algo que no debemos olvidar, algo que no debemos de dejar a un lado. Es la razón de ser de la iglesia, y si tú no estás entregando este mensaje, un día se nos va a demandar proclamar esa verdad. Es lo que el apóstol Pablo comenzó a hacer en este su primer viaje misionero. La semana pasada y la semana antepasada vimos cómo la iglesia de Antioquía los despidió, pero esa despedida fue atendiendo a la voz del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo cual yo los he enviado. Nosotros dijimos, nosotros tenemos un propósito, nosotros tenemos una misión, y si tú lo has olvidado, probablemente no lo estás llevando a cabo, no lo estás haciendo. Entonces, parte de este mensaje tiene como propósito el que nosotros tengamos presente que debemos de compartir el evangelio. Tenemos que proclamar la verdad.
y se han hecho muchos esfuerzos. Se han buscado diferentes métodos, diferentes formas para seguir proclamando el Evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros nos interesamos en ese trabajo, en esa misión? Si tú y yo no tenemos presente esto, o lo dejamos a un lado, somos indiferentes a este mensaje de salvación, mis hermanos, un día se nos va a demandar qué hicimos desde el momento en que nosotros conocimos la palabra. Vivamos con propósito. Es lo que yo les he venido compartiendo, lo que les he venido diciendo. Ahora, el apóstol Pablo ya estuvo en Chipre. La semana pasada vimos esto, cómo él estuvo en Chipre y allí él con gran valor enfrentó a una persona, a un personaje que estaba tratando de desviar para que el evangelio no se predicara o no lo aceptara un gobernante, una persona principal en aquella ciudad. Y este es el primer movimiento misionero más distintivo en toda la historia de la iglesia. El día de hoy hablamos y escuchamos de esfuerzos misioneros, de personas que van a otros países, que van a otros estados, que van a otros lugares para compartir la palabra de Dios. Son personas que han decidido entregar su vida, obedecer a ese llamado de Dios. Yo no sé si tú nunca has escuchado ese llamado de Dios, pero seguramente sí lo has escuchado cuando te has dedicado a buscar la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Estudiando la palabra, buscando a Dios en oración. No lo vamos a encontrar de otra manera si estamos ocupados en muchas otras cosas, menos en tener comunión con Dios. Este movimiento misionero, mis hermanos, surgió en Antioquía. Ni siquiera surgió en Jerusalén. Probablemente hubiéramos esperado que hubiera surgido en Jerusalén, ¿verdad? Con los primeros cristianos en Jerusalén. No fue así. Recordemos que los hermanos de Antioquía siempre vivieron al pie de la letra el mensaje de salvación. Tanto es así que a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos en ese lugar. Estos cristianos de Antioquía son los que respondieron a la necesidad de los hermanos en Jerusalén cuando enviaron ayuda económica, porque en Jerusalén llegó un momento en que había mucha hambre, mucha escasez, y fue un periodo muy difícil que enfrentaron los cristianos en Jerusalén, y los hermanos en Antioquía estuvieron dispuestos a enviar esa ayuda. Ahora estos mismos hermanos en Antioquía promueven este viaje misionero, y es una iniciación que se da en toda la historia del cristianismo. Un grupo de los de Antioquía enviaron a Saulo, a Bernabé, y en este caso, en este viaje misionero también los acompañó Juan, que también se le conoce como Marcos. Después de que fueron enviados por el Espíritu Santo, hacen su recorrido, llegan hasta Chipre, y ahora dice de que se hicieron a la mar, versículo 13 del capítulo 13. Si ya cerraron sus Biblias, les invito a que lo abran y que no la cierren para que vayan siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Un mensaje para entregar es lo que yo quiero el día de hoy, atendiendo a lo que dice la palabra de Dios, que se nos quede en la mente. Hermanos, no nos quedemos con ese mensaje. Tenemos que entregar este mensaje a aquellas personas que no han escuchado el evangelio. Aunque estaba especialmente contento de trabajar entre los gentiles, el apóstol Pablo también siempre buscó iniciar ese ministerio con los judíos. No se olvidó de ellos y en la sinagoga. Aquí vemos cómo a cada lugar a donde llega el apóstol Pablo, busca la sinagoga, se congrega, y es aquí donde vemos la importancia de congregarnos. Tristemente yo he escuchado a personas que dicen, ¿verdad?, que no es importante. Yo en mi casa oro, yo en mi casa leo, yo en mi casa canto, dicen algunos. O es más, ya veo la prédica en internet, ¿verdad? Hay tantas opciones el día de hoy que mucha gente ya no le está dando la importancia al congregarse y afirman ser seguidores de Cristo. En toda la historia del cristianismo vemos la importancia de congregarnos. La misma palabra en la carta a los Hebreos nos dice que debemos de congregarnos, y aquí vemos que el apóstol Pablo también lo hacía. En Antioquía de Pisidia lo encontramos repasando nuevamente su historia, proclamando el evangelio, y deja
claro a los judíos que lo que ellos han escuchado a través de la ley y de los profetas es el mismo proyecto al cual él se ha unido para llevar el mensaje a los gentiles, a los que no eran judíos. Y en este pasaje, mis hermanos, del libro de los Hechos que acabamos de leer, vemos nuevamente cómo Dios sigue moviendo el curso de la historia con el fin de llevar a cabo su obra, el proyecto para lo cual creó al ser humano. Delante de Dios, hermanos, Iglesia La Esperanza, todos tenemos un propósito. La iglesia tiene un propósito, la iglesia tiene una misión por la cual está en este mundo. No te hagas a un lado de ese propósito que Dios ya ha definido, ya ha establecido. Tenemos una misión que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, aquellos que no dijeron amén, espero es porque hayan estado distraídos o no porque no crean que hay una misión que cumplir. Mis hermanos, hay una misión que cumplir. No lo olvides. No te separes de esto que Dios ya ha establecido. Nosotros, sus miembros, tenemos que cumplir con esa misión. Proclamemos la verdad, entreguemos el mensaje, vivamos con propósito, es la invitación. Nuestro propósito es proclamar la verdad y tenemos un mensaje por entregar. Acompáñame a orar y pídele a Dios que Él hable a tu vida. Que no sea un mensaje más, sino que verdaderamente todos podamos escuchar la voz de Dios. Pídeselo a Dios. Tú veniste a escuchar la voz de Dios y vamos a pedirle a Dios que hable una vez más a su pueblo, a su iglesia, y que todos seamos obedientes a la voz de Dios. Bendito Dios, gracias por este momento que nos regalas. Gracias por la bendición de poder conocerte, de poder escuchar tu palabra, de poder leerla. Ayúdanos a escucharte. Queremos ser hijos obedientes. Queremos ser esa iglesia que proclama tu verdad, que participa en el extendimiento de tu reino aquí en este mundo. Un día alguien nos compartió el evangelio a nosotros, por lo tanto es necesario que nosotros también nos involucremos en este proyecto de alcance mundial. Gracias, bendito Dios, por todos aquellos que han ofrendado su vida al compartir tu palabra en todo momento, por todos aquellos misioneros que han dejado familia, han dejado su ciudad, su pueblo, su nación incluso, para llevar tu palabra a las personas que aún no te conocen. El día de ayer, Padre Santo, en un esfuerzo evangelístico unido a este proyecto, se predicó tu palabra en el auditorio Guelaguetza, en ese lugar a donde se reúne mucha gente. Dios bendito, el día de hoy continúa este proyecto de alcance mundial. Padre Santo, ayúdanos a unirnos siempre, si no en ese lugar, en donde quiera que nos encontremos predicando tu palabra, compartiendo este mensaje de salvación. Bendito Dios, aquí estamos, somos tus hijos, somos tu pueblo. Habla una vez más a nuestras vidas, te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, mis hermanos, hay un mensaje por entregar. Nuestro propósito es proclamar la verdad y tenemos un mensaje por entregar. ¿De qué manera? Aprovechando toda oportunidad. Aprovecha toda oportunidad. En una ocasión recuerdo de que nos reunimos aquí para ir a un torneo de fútbol en algún lugar y llegaron varios de los muchachos jóvenes hermanos que iban a participar en este torneo de fútbol y llegaron también algunos invitados. Algunos trajeron invitados que les gusta mucho el fútbol y nos subimos a la camioneta que nos iba a llevar a ese lugar y durante ese trayecto pues empecé a platicar con algunos de los invitados y empecé a compartirles el mensaje de salvación cuando ellos empezaron a interesarse y empezaron a preguntar. Poco después, alguien de aquí de la iglesia me dice: pastor, es que pues yo no sé cómo le hace, dice, pero cuando me di cuenta ya estaba compartiendo la palabra.
Y no es porque yo sea pastor, ¿verdad? Sino porque es el trabajo que todos tenemos que hacer. Y yo creo que en algún momento tú has tenido esa oportunidad. Cuando alguien en el trabajo, algún vecino, algún compañero de la escuela de pronto te pregunta: oye, ¿y por qué vas a la iglesia? Oye, ¿y qué te da por ir allá a ese lugar? ¿Tú has leído la Biblia? Cualquiera de estas preguntas que se relacionen con nuestra vida espiritual o lo que hacemos nosotros, es una oportunidad para comenzar a predicar la palabra. Y yo creo que tú y yo debemos de estar listos y aprovechar toda oportunidad. ¿Qué pasa cuando alguien pregunta? ¿Nos quedamos callados? O algunos que no se quedan callados dicen: voy a agendar una cita con el pastor para que venga y te predique. O algunos hermanos luego dicen: pastor, necesito que vayamos a ver a mis vecinos. Está bien, podemos acompañarlos, no pasa nada. Pero aquí lo más importante que tú debes saber es de que Dios te ha puesto a ti en ese lugar para que compartas la palabra con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con tus vecinos, con tus compañeros de la escuela. Independientemente de dónde nos encontremos, tú y yo tenemos un mensaje por entregar, así de que aprovecha toda oportunidad. Versículo 14, ellos por su parte siguieron su viaje. Está hablando de que Juan los dejó. Hechos capítulo 13, estamos en este libro, en este capítulo. Siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Ellos también tenían algo que escuchar. Regularmente en la sinagoga se empieza con la lectura de la ley, que son los 5 libros que nosotros conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es la ley que Dios dio a su pueblo, y es lo que se lee en las sinagogas. Se lee una parte de la ley y después se lee una porción de los profetas. Es así como vemos que cuando Jesús inicia su ministerio, le dan el libro de los profetas para que él lea, y Jesús lee una parte del profeta Isaías. Esto es lo que se hacía en las sinagogas. Jesús también se congregaba. Entonces aquí llega Pablo y Bernabé, se sientan, escuchan, y una vez que ellos han escuchado, la gente del lugar los identifica y dicen: pues parece ser que ellos tienen un mensaje. Y van y les dicen: ¿tienen algo que decir al pueblo? Versículo 15, al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. ¿Qué pasaría si a ti te dicen esto? ¿Tienes un mensaje para darle a la gente que está aquí? Ahora que sucedió lo de la pandemia, hermanos, creo que había muchísima gente deseosa de escuchar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. ¿Cuánta gente se fue, hermanos? Tú conoces mucha gente que ya no está con nosotros. Algunos hasta familiares nuestros eran y ya no están. Gloria a Dios por los que se fueron conociendo la palabra y ahora están gozando en un lugar especial, en un lugar mejor que en el que nosotros seguimos. Pero ¿qué pasa con aquellos que no escucharon el mensaje de salvación? Es triste decirlo, ¿verdad? Pero ellos se fueron a una condenación eterna. ¿Y cuántos de ellos pudieron haber escuchado la palabra por boca tuya, por palabra mía, por testimonio de nosotros? Y un día, si nosotros no entregamos ese mensaje, hermanos, vuelvo a repetir, tal vez soy muy insistente, pero es lo que dice la palabra, se nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. Aquí le preguntan a Pablo y a Bernabé: ¿qué hubiera sucedido? No, queremos escuchar nada más. No, Dios me ha enviado con un mensaje y voy a entregarlo. Pablo se pone de pie y muchos dirían ahorita: pero es que yo no soy Pablo. Definitivamente somos diferentes, pero hemos sido llamados con el mismo propósito, para cumplir la misión que Dios dejó a su pueblo. Tú y yo somos discípulos, tú y yo nos llamamos cristianos,
Y un cristiano hace lo que Cristo hizo, lo que su maestro hizo. Entonces Pablo se pone de pie, hace señas con la mano, así para decirle a todos: a ver, escúchenme, varones israelitas. Se dirige a todos los judíos en las sinagogas. Para ese momento ya había personas que se les conoce con el nombre de prosélitos, y los prosélitos son personas que no eran del pueblo judío, que no eran judíos. Eran personas de cualquier otra nacionalidad, pero que adoptaban las costumbres judías y se anexaban, se acercaban, se adherían al pueblo judío para practicar la ley, porque reconocían al único Dios. Recordemos que en ese tiempo, hasta ahorita sigue igual, mucha gente que no se acerca al cristianismo, no busca a Dios, creen en muchos dioses. Y en ese tiempo no era la excepción. Los griegos tenían un Dios para todo, que el Dios de la guerra, el Dios del mar, el Dios del trueno, toda la mitología griega, ¿verdad? Los dioses de Egipto. Y así podemos ver que ellos creían en muchas cosas, pero para ese tiempo ya había personas de esas naciones que decían: creo que los judíos tienen razón, quiero interesarme, quiero conocer un poco más de su cultura, de su ley, de lo que ellos creen. Y a estas personas se les llamaba prosélitos. Entonces habían esas personas también en las sinagogas. Por eso el apóstol Pablo, cuando se pone de pie, les dice: escúchenme, israelitas, y ustedes, gentiles temerosos de Dios. No está excluyendo Pablo a nadie. Les está diciendo: este mensaje que traigo para ustedes es para los israelitas, es para ustedes que no son israelitas, pero que también están aquí porque tienen un interés. Y es lo mismo que puedo decir el día de hoy. Hermanos, este mensaje no es únicamente para aquellos que ya tienen 10 años en el cristianismo, para aquellos que nacieron siendo que sus padres ya eran cristianos. Dicen de cuna cristiana, ¿verdad? Las cunas son iguales. Bueno, ok. Es para todos, aún para el que viene por primera vez a una reunión cristiana. Este mensaje es para todos y el mensaje es el mismo. Dios ha dispuesto un día en el que nos va a pedir cuentas y tú y yo tenemos que entregar este mensaje. Pablo comienza a recordarles la historia, algo que los de la sinagoga, los que se congregaban, probablemente ya conocían, ya habían escuchado, porque constantemente leían la ley, escuchaban las historias del pueblo de Israel, cómo Dios con su poder liberó al pueblo de Israel de la esclavitud cuando fueron esclavos en Egipto. Y continúa. Versículo 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra. Y tú y yo también conocemos esto, ¿verdad? Yo cuando fui niño, recuerdo que mi hermana había comprado un libro de historias bíblicas. Y creo que fue parte de lo que me ayudó a mí a aprender a leer, que me interesaba y empezaba a hojear, tenía ilustraciones y pues esto llama la atención de los niños. Pero sí leía yo las historias bíblicas y ahí empezaba yo a conocer acerca de lo que decía la Biblia. ¿Y por qué comento esto? Porque seguramente tú y yo ya hemos escuchado, ya hemos leído, hemos visto alguna película probablemente de toda esta información de historias bíblicas. El día de hoy hay muchas series ya bíblicas que podemos tener a nuestro alcance. Sería bueno, hermanos, un tiempo yo le dije a mi familia: ok, vamos a ver series que no sean con temas cristianos, pero también tenemos que interesarnos por las series que tienen con temas cristianos, porque nosotros somos cristianos. Y no es posible que los cristianos veamos de todo menos lo bíblico, ¿verdad? Porque ya escuchamos mucho en la iglesia. Ya fuimos el domingo al templo, ya para qué nos seguimos buscando de lo que tenga que hablar de Dios, ya no, ¿verdad? Hermanos, sería incongruente. Entonces sí tenemos que interesarnos con todo aquello que nos hable de la palabra de Dios. Si no, nos van a preguntar: ¿y
Déjame, le pregunto al pastor, ¿verdad? Está bien, yo entiendo que hay cuestiones tal vez un poquito más profundas, más serias, que sí tenemos que preguntar y es necesario que preguntemos. Pero cosas básicas como la historia del pueblo de Israel, la historia del cristianismo, pues creo que es algo que tú y yo tendríamos que saber. Y aquí el apóstol Pablo les está recordando algo que ellos seguramente ya sabían, ¿verdad? Versículo 18, soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años, luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, un hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Hoy, Dios, hermanos, sigue buscando un hombre conforme a su propio corazón, que haga su voluntad. En el libro del profeta Ezequiel se narra de que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha para interceder, para abogar por el pueblo ante él, y dice que no lo halló. Qué triste es esto. ¿Qué diría Dios de nosotros los cristianos aquí en Jojocotlán? He buscado personas que se pongan en la brecha, que intercedan, que lleven mi mensaje, y no los he hallado. Nosotros seríamos la excepción, hermanos, que alguien pudiera decir: no, no es cierto, porque yo aquí estoy y estoy en la brecha intercediendo todos los días por el pueblo de Jojocotlán, por mis familiares, por mis amigos, por mis conocidos, por mis vecinos, y les he llevado la palabra. En el tiempo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Se da testimonio aquí de David, ¿verdad? En este periodo de la historia fue diferente. Dios vio en David a alguien que hacía su voluntad. Pablo declara: y Dios halló a David un hombre conforme a su corazón, que haría su voluntad. Hermanos, David no era un hombre perfecto. Todos nosotros, o al menos la mayoría de los que estamos aquí, conocemos la historia de David, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le falló David a Dios? Cometió pecados como tú y yo lo hemos hecho. Y sin embargo, Dios da testimonio acerca de David. Todos nosotros hemos pecado. David no era un hombre perfecto, así como tú y yo tampoco lo somos. ¿Cuántas veces hemos pecado? Y sin embargo, Dios nos ama y Dios nos perdona, así como perdonó a David cuando David fue ante Dios arrepentido y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de mis pecados, borra mis rebeliones. Esto habla de un corazón arrepentido, de alguien que ha decidido dejar atrás cualquier práctica que no está de acuerdo a lo que Dios pide, a lo que Dios ordena. Tú y yo podemos ser esas personas que hagamos la voluntad de Dios. Sin embargo, en el tiempo de Ezequiel les decía: no encontró Dios a nadie. No, el hombre perfecto no existe, ¿verdad? Pero un hombre conforme al corazón de Dios pone a Dios en el centro de su vida. Y cuando surge un problema, cuando surge una necesidad de tomar una decisión, llegue un momento difícil, el hombre, la persona, elige hacer la voluntad de Dios sobre la suya propia. A veces yo quiero hacer lo que mi corazón me dicta, es lo que dicen y promueven el día de hoy, el humanismo. Tú tienes el poder, alcanza tus sueños, tus metas. Es bueno tener metas, no está mal. De hecho, tendríamos que buscar superarnos. Sin embargo, la voluntad de Dios siempre debe estar por encima de mis propios deseos. Es ahí, hermanos, la diferencia. Cuando surge el problema, llega el enfrentamiento, el hombre que ha puesto a Dios como centro de su vida va a elegir hacer la voluntad de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, que cumple su voluntad. Y la invitación, hermanos, es
que nosotros vivamos conforme al corazón de Dios y aprovechemos toda oportunidad. Cuando Jesús dijo en el Evangelio según San Juan que pidamos todo lo que quisiéramos y Él nos lo va a conceder, no estaba pensando en mis deseos, estaba pensando en su deseo. Y su deseo, el deseo de Dios, es la redención del ser humano, la redención de la humanidad. Nada tiene que ver con mis propios deseos egoístas. Y si se trata de mis deseos, yo lo que voy a pedir es una casa en San Felipe, un carro último modelo, y voy a pedir muchas otras cosas materiales. Ese soy yo, ese es mi deseo. Y tristemente en muchos lugares se predica esto, ¿verdad? Aquí dice que pidas todo lo que tú quieras y Dios te lo va a conceder, y si eres pobre es porque eres conformista y porque no le estás pidiendo a Dios cuando Dios dijo que le pidas todo lo que tú quieres y se te va a conceder. Sacando todo este pasaje fuera del contexto, cuando la voluntad de Dios, cuando Jesús dice esto, es porque está pidiendo por sus discípulos, está pidiendo por la salvación, por los que ya habían creído y por los que iban a creer más adelante. Entonces, no lo olvides, vivamos conforme al corazón de Dios y aprovechemos toda oportunidad. ¿De qué manera? Habla siempre de Jesús. Después de esto, estamos en el versículo 23. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús. De pronto me he preguntado, tengo unos compañeros en el trabajo y platico con ellos muchas veces, y a veces me encuentro inmiscuido en muchas pláticas que no tienen nada que ver con Jesús. Y no son pláticas malas, groseras, ¿verdad? Definitivamente, pero de pronto sí digo, estamos platicando de mucho y no estoy hablando de Jesús. Y de pronto pues tengo que centrar y buscar la manera de introducir y platicar de Jesús, porque para eso hemos sido llamados nosotros. Y les he compartido el Evangelio, les he compartido la palabra, ya les he hecho la invitación para que vengan aquí a la iglesia, y yo estoy orando y le pido a Dios que un día ellos se decidan y quieran venir aquí a escuchar la palabra de Dios. Ayúdenme a orar por ellos, hermanos, pero es lo que tendríamos que estar haciendo todos, hablar de Jesús. Versículo 24. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel, miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Juan el Bautista también estaba hablando de Jesús. Hermanos descendientes de Abraham y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Una vez más el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos en la sinagoga: este mensaje es para ustedes, pero gentiles, también este mensaje es para ustedes. Ustedes no están excluidos. Definitivamente la historia sigue su curso y tú y yo estamos en esta historia. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, por tanto al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. ¿Qué pasa con nosotros? Y el día de hoy nosotros podemos decir: tristes judíos, ¿verdad? Les llegó el Salvador, estuvo entre ellos, convivieron con él y ellos decidieron matarlo, decidieron rebelarse en su contra, no obedecerle, y el fin que tuvo Jesús a causa de los judíos. No escucharon y no obedecieron a la voz de Dios. El pueblo judío era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos tú y yo el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos actuando igual que los judíos? Haciendo a un lado ese mandato que Dios ya ha establecido, que Dios ya ha dado. Y aunque no estamos diciendo que maten a Jesús, probablemente con nuestras acciones, y cuando no hablamos de Jesús, estamos haciendo que quede en el olvido. Y tuvo que aparecer una película que se llama Dios no está muerto, ¿verdad? Y sería bueno, hermanos, que lo vean, porque ahí nos desafía a verdaderamente defender la fe. Estamos
estudiando en la escuela bíblica dominical, y ahí va otra vez el comercial, hermanos, falten a la escuela bíblica dominical. Aprendemos mucho y lo necesitamos. Estamos viendo temas de apologética, que es la defensa de la fe, pero muchas veces ni siquiera eso podemos hacer, ¿verdad? Se nos pregunta y nos dicen, pero yo creo que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Entonces cualquier religión en la que yo esté puede darme salvación. Todos podemos llegar a Dios. Y tristemente hemos aceptado como verdad esto, cuando no es así. No todos los caminos llevan a Dios, porque no hay muchos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si alguien no viene a Jesús para venir a Dios, definitivamente no puede llegar a Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre es Cristo, así de que no te equivoques, no te confundas. Aquella religión de otros países, de otros lugares, no son la misma mientras no se proclame a Jesús como el único camino. No hay muchos caminos, es mentira de que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, hablando físicamente y no en metáfora, probablemente sí, muchos caminos podríamos llegar a Roma, por aire, por tierra, por mar, no sé, de diferentes maneras, ¿verdad? Y sin embargo, si estamos hablando de temas espirituales, no todos los caminos te conducen a Dios, porque hay un solo camino, y Jesús es el camino. Después de llevar a cabo todas las cosas, Dios lo levantó de entre los muertos, versículo 31. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el 2 Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Hermanos, la palabra que tenía Saulo y Bernabé hasta ese momento era la ley, eran los profetas, y ellos conocían la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos leemos la Biblia durante la semana o nos olvidamos de esto? Y es necesario tal vez que como familia establezcamos momentos de lectura bíblica, y si hemos dejado de hacerlo tenemos que retomarlo, porque tenemos que alimentarnos de la palabra, no únicamente el domingo. A veces creemos que con el simple hecho de venir el domingo al culto ya con eso es suficiente, y no es así. Por eso muchas veces no sabemos qué decir cuando alguien nos pregunta. Y no debería de sucedernos, porque tú y yo somos hijos de Dios, somos cristianos. Entonces Jesús, aquí Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos está mostrando el acontecimiento de Jesús, no como un suceso más dentro de esta historia de la salvación, sino como el acontecimiento central de dicha historia. Y toda la palabra de Dios, hermanos, en resumen, tiene la forma de cómo Dios ha empleado su proyecto para la redención del ser humano, y este proyecto, este plan de salvación se centra en Jesús como el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no lo olvides, lo conocemos, lo sabemos, ahora debemos de vivirlo diariamente. El desarrollo del plan salvífico de Dios para la humanidad ha sido la base para el bosquejo de muchas obras importantes de la teología bíblica. El apóstol Pablo está utilizando este mismo tema para construir un bosquejo de su predicación evangelística en el libro de los Hechos. ¿De qué manera predicamos nosotros? Cuando yo fui niño me enseñaron a decir el plan de salvación con un libro sin palabras. No sé si ustedes lo han visto, el libro sin palabras, que son con puros colores. Y entonces este libro sin palabras nos ayuda a poder relacionar cada color con la creación de Dios, cómo Dios creó el mundo, cómo Dios creó al ser humano, cómo hay una esperanza para el ser humano. El rojo representa el sacrificio de Jesús, el negro representa el pecado. ¿De qué manera evangelizamos tú y yo? ¿Evangelizamos? El año pasado llevamos a cabo la campaña de Misión Jesucristo,
Se nos enseñó diferentes maneras de compartir nuestra fe. ¿Cuántos la recuerdan o lo han puesto en práctica? No hay forma de decir, hermano, es que yo no sé cómo hablar, es que yo no sé qué decir y por eso necesito que venga otro hermano a predicarle a mi amigo, a alguien aquí. Si no sabes, es probablemente porque no te has interesado y no has puesto como prioridad la palabra de Dios. Versículo 34, Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Jesús, cada vez que predicó el evangelio, también en el camino a Emaús, también empleó este tipo de método, un método apropiado para la predicación contemporánea del evangelio. Es incluir al ser humano en la historia de la salvación. En su mensaje el apóstol Pablo nos está enseñando aquí también, ¿verdad? Esto que está sucediendo. Dios estaba desarrollando su plan para la salvación y que este llegó a su clímax en el acontecimiento de Cristo. Aprendamos más de Jesús, hermanos. Vivamos por Jesús y compartamos de Jesús. Hay tarea, hay mucho por hacer, mis hermanos, y tenemos que proponérnoslo. Es que no se ha dado. Es que no sé en qué momento, no encuentro el momento. Aprovecha toda oportunidad, habla de Jesús y presenta el plan de salvación. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Me llama la atención esto: después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Y hay algunas personas que siguen creyendo que nuestra vida no tiene propósito. Hace 3 semanas les prediqué: vivamos con propósito, hermanos. Y algunos creen que los personajes que se mencionan en la Biblia, Dios tenía un propósito para ellos. Es verdad. Pero ¿a poco ustedes creen que Dios no tiene un propósito para nosotros? Todo lo que Dios crea tiene propósito, hermanos. No es al azar. Voy a crear un puñado de personas allá en Jojo. No. A esta familia que acaba de formarse, un puñado de hijos. No, Dios sabe quiénes van a ser nuestros hijos y por qué van a nacer. No nos equivoquemos, hermanos. David dice que sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para cumplir el propósito de Dios? Es necesario que lo tengamos presente, que no lo olvidemos. ¿Qué se dirá de mí cuando yo muera? Y murió Raúl y no hizo nada. ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá de la iglesia La Esperanza? Recuerda, tú eres la iglesia, no únicamente los que nos paramos aquí al frente. Así me dijo una vez un hermano en Huatulco. Es que yo creo, dice, de que pues sí, los que van allá enfrente son los que deben de vivir bien. No, nosotros que llegamos de repente, pues no, como sea. Oye, ¿tú eres cristiano o no eres cristiano? Pues sí. Pues entonces el mensaje de la palabra es para ti también, no únicamente para los que pasan al frente. Por eso les decía al inicio, este mensaje es para todos, hermanos. ¿Qué pasa el día de hoy? Tenemos muchas cosas en nuestra contra. Hay obstáculos que tenemos que vencer, y la semana pasada yo les hablaba de los obstáculos que tenemos que vencer, por si lo recuerdan, y si no lo recuerdan, ahí están grabadas las predicaciones en el Facebook. Vayan y véanla una vez más, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, hay 3 factores claves en el mundo que impiden que el contenido del evangelio sea fundamental en el proceso evangelizador. En primer lugar, la filosofía que predomina en nuestros tiempos es el pluralismo. Hay muchas verdades y Jesús dijo: yo soy la verdad. No hay muchas verdades. El día de hoy te promueven y te dicen: esa es tu verdad, y cada quien cuenta su verdad. ¿Sí o no? Eso se llama pluralismo, y nos quieren vender la idea de que no, que hay muchas verdades, cuando la palabra de Dios es objetiva. Una vez yo, cuando estábamos en nuestras transmisiones o nos reuníamos para estudiar por Zoom, porque no nos podíamos reunir debido a la pandemia,
Recuerdo una vez que prediqué o les compartí algo de la última generación de cristianos y yo les decía, a ver, ¿por qué crees tú que Jesús es la persona que tenemos que seguir? ¿O por qué crees que la Biblia dice la verdad? ¿Qué es lo que te motiva a ti a creer lo que dice la Biblia? Y varios no supieron contestar o dieron respuestas no correctas, ¿verdad? Yo creo que la Biblia es la verdad porque así es fundamental saber esto, ¿verdad? El pluralismo niega la importancia de la verdad objetiva y todo se ve en términos subjetivos. No hay verdades absolutas según las personas allá afuera. Y sí hay verdades absolutas. Dios determinó cómo debe vivir el ser humano y el día de hoy la gente se atreve a decir, es que yo me siento así. Es que Dios se equivocó conmigo y no era así. Tristemente se promueve y se vende. Y si nosotros padres de familia no tenemos cuidado, nuestros hijos están siendo adoctrinados allá afuera, en las escuelas, en la televisión. Los programas infantiles ya están metiendo un montón de ideologías contrarias a lo que dice la Biblia. Y nuestros hijos nos pueden decir, no papá, yo no estoy siendo adoctrinado. No te estás dando cuenta y ya estás pensando igual que lo que dicen allá estas personas. Y tal vez tenga yo la culpa porque yo no he estado pendiente de enseñarle a mis hijos lo que realmente dice la palabra. Tenemos mucho por hacer. No hay pluralismo, hay verdades absolutas, hermanos. En lugar de apologética, que lo que estamos estudiando en las mañanas, ahora se nos dice, hay que dialogar, hay que intercambiar ideas, creencias, experiencias, y esto nos va a enriquecer, y probablemente yo termine creyendo en Buda, ¿verdad? Porque me dé cuenta que esta es la verdad, y probablemente yo me dé cuenta de que yo estoy mal. Cuando entramos a este juego, hermanos, es porque no estamos convencidos de que Jesús es el único camino, que es la verdad y es la vida. Definitivamente presenta el plan de salvación. Hoy en día vivimos en una era tecnológica. Todo tenemos al alcance de nuestras manos. La tecnología se inventó, se creó para facilitarnos el trabajo, y en verdad muchas veces ya no se hace el trabajo como anteriormente se hacía, ¿verdad? Hoy en día, estas generaciones que estamos viviendo, hay mucha información, muchísima información está a nuestro alcance. ¿Y qué creen? Tristemente es la generación menos informada, que cree cualquier cosa. Y sí, yo de pronto digo, ¿cómo es posible de que pues las tareas, por ejemplo, de la escuela, no estoy hablando únicamente de las tareas de la escuela, también de, por ejemplo, yo que me dedico a hacer los sermones, o sea, todo está muy fácil, ahorita puedo encontrar información aquí, información allá, información. ¿Qué hace esto? Que yo ya no piense, que yo únicamente copie y pegue, ¿verdad? Por aquí, por allá, y entonces ya no me preocupo por estar analizando las traducciones de inglés. Hay traductores que hacen el trabajo por el estudiante, ¿sí o no? Les digo a mis hijos, en mis tiempos yo tenía que buscar en un diccionario qué significa esta palabra y entonces hilar la oración. Ahora sí, a ver de qué manera tiene significado esta oración. El día de hoy ya ni siquiera leen qué palabra es. ¿O por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque podríamos encontrarnos en la misma situación en los temas bíblicos. Ya no nos estamos interesando por saber qué es lo que dice la Biblia, por qué lo dice, empezar a pensar y analizar cuál es el mensaje. Y en tercer lugar, el día de hoy muchos cristianos están orientados hacia la experiencia, aunque no está mal, ¿verdad? Y es de hecho deseable. Pero una experiencia nunca va a estar por encima de lo que dice la palabra de Dios. Tristemente en muchos lugares ponen la experiencia
por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y porque tuve una visión, tuve un sueño, tuve una revelación, algo que se imaginó, está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Espérate, tu sueño, tus supuestas revelaciones, tenemos que someterlo a lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios confirma eso que tú estás diciendo, lo voy a aceptar. Y si no, pues no sé qué hiciste, cómo te imaginaste esto, o qué consumiste, ¿verdad? Muchas veces. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Predica la verdad, presenta el plan de salvación. Debemos exhibir el poder del Espíritu. Por tanto, hermanos, 38, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y aquí se refuta una vez más a aquellas personas que creen que la ley es la que los va a salvar. 40, tengan cuidado, no sea que les suceda lo que le han dicho a los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Hermanos, debemos hacer que las personas entiendan la gloria de la verdad del Evangelio. Algo más profundo y necesario que las experiencias. Si alguien viene y te cuenta, es que la niña que vino, que murió y se fue al infierno y ahora viene y nos relata experiencias. Ya no nos preocupa explicarles a las personas entonces la verdad del Evangelio, porque ahora ponle un testimonio ahí del niño que que murió 4 días y se encontró a Michael Jackson en el infierno. Y eso es lo que la gente quiere escuchar el día de hoy. ¡Qué triste! Y ya no buscan en la Biblia qué dice acerca del infierno, acerca de la salvación, acerca del cielo, la vida eterna. Y lo más triste es que nosotros tampoco lo sepamos. ¿Cómo le vamos a explicar o contrarrestar esto que están escuchando o que se está promoviendo allá afuera? Tengamos cuidado, hermanos. Compartamos la verdad. Nosotros tenemos que enseñar algo más profundo y permanente que las experiencias. Esto les impartirá el gozo del Evangelio, un gozo capaz de soportar todo lo que sucede en esta vida. Y para comunicar esta visión, esta enseñanza, hermanos, tú y yo tenemos que experimentar personalmente el gozo de la verdad. Pero ¿cómo vamos a conocer la verdad? ¿Ocupándonos en cualquier cosa, menos en la lectura de la palabra, menos en la oración, menos en congregarnos? Yo creo que no, ¿verdad? Pero a veces esa no es nuestra prioridad. Entonces, entre tanto, también nosotros vamos a conocer la verdad cuando nos ocupemos en buscar esa verdad. Quiero terminar, hermanos. En este pasaje, esto que estamos leyendo es el único sermón completo del apóstol Pablo que tenemos, que nos dice todo lo que él dijo. Un sermón muy interesante. El sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando se convirtieron más de 3,000 personas, el apóstol Pedro predica el tema de la resurrección de Jesús. Y así con el sermón de Pablo, obra hacia la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo lo afirma en su carta a los Romanos: porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús. Que no te vayan a confundir allá afuera. Todo aquel que no predique que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no pueden ser nuestros hermanos. Aunque se comporten casi igual que nosotros, aunque canten nuestros mismos cantos, ¿verdad? Hay mucha gente allá afuera y tristemente cualquier lugar de reunión ahora se le conoce como iglesia. Creer en la resurrección de Jesucristo es esencial para la salvación, porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Y esto es lo único que ha hecho Jesús, que nadie más ha hecho. Por lo más grandioso y extraordinario que nadie más ha hecho, ¿verdad? La resurrección es esencial para la salvación y por lo tanto siempre tenemos que llegar a este tema, presentando a Jesús. Hablemos de Jesús.
La mayor necesidad del hombre, hermanos, únicamente va a ser satisfecha en Jesucristo. La mayor necesidad del hombre es el perdón de los pecados y en ningún otro hay salvación. Jesús es el único que puede perdonar los pecados. No lo olvides, tenemos un mensaje para entregar. Proclamemos la verdad, tenemos un mensaje para entregar y lo vamos a hacer aprovechando toda oportunidad. Aprovecha toda oportunidad. Habla siempre de Jesús y presenta el plan de salvación. ¿Cuántos lo van a hacer, hermanos? ¿O vamos a seguir igual? ¿De qué sirve, verdad? Probablemente estaríamos perdiendo nuestro tiempo si seguimos de la misma manera. Hermanos, es tiempo de despertar, es tiempo de poner manos a la obra, de ponernos las pilas y seguir predicando el mensaje de salvación. Pongámonos de pie, hermanos, los invito a que nos comprometamos con Dios, nos comprometamos con Jesús a seguir predicando esa verdad y entregando ese mensaje a todos los que lo necesitan. Bendito Dios, gracias por tu palabra, bendito eres por siempre. Agradecemos tu presencia, sabemos que estás entre nosotros y queremos suplicarte que nos des ese valor que necesitamos, la convicción necesaria para seguir proclamando tu verdad, para seguir entregando este mensaje de salvación a aquellas personas que no te conocen. Es un mandato que tú nos has dado y que muchas veces hemos ignorado. Perdona nuestra negligencia, perdóname todas las veces que no he abierto mi boca para proclamar la verdad, para entregar este mensaje de salvación. Habla a tu pueblo, habla a tus hijos esta mañana, en este día, Padre Santo. Lo necesitamos, queremos comprometernos contigo. Señor Jesucristo, aquí estamos. Bendito Dios y Padre, gracias por haber mandado a Jesús como nuestro Salvador. Ayúdanos a proclamar esa verdad y a vivir de acuerdo a esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, ocupen sus lugares y tenemos trabajo por hacer. Vamos a continuar con nosotros.